Hoy día 7 de octubre, en la 11 semana de clases de este año 2021, vamos a empezar con la tercera guía del objetivo de aprendizaje segundo medio, de segundo medio. En este segundo medio ya vimos las dos primeras guías que fueron del conflicto narrativo, en que ustedes tienen que identificar el conflicto a través de la lectura general y del reconocimiento del personaje principal o protagonista y antagonista, y el problema que le sucede a ambos. Eso lo reconocimos en unos textos y ya está visto. Hoy día vamos a avanzar con un tema más que tal vez ustedes dicen ese tema tal vez no es de literatura, porque todo lo que estamos viendo nosotros ahora en literatura. Uy, buenos días, Francisco Bernales. Acuérdate, Francisco, que debes la guía de música. Ya, Francisco, que te veo, disculpa, ya, para que te acerques al liceo a buscarla. Un tema que se llama, como lo que vamos a ver a continuación. Miren. ¿Qué es la correferencia léxica? Vamos a ver rápidamente, aunque está en la guía, chiquillos, que yo se la subí ayer. ¿Ya? La correferencia léxica es una instancia gramatical, es una forma gramatical que se utiliza tanto en la lectura como en la escritura. Aquí matamos dos pájaros de un tiro. Los autores, los emisores de textos literarios, como los que vamos a ver hoy día y en esta unidad, y las personas que escriben, todos los emisores, no se les hace una narración correcta, fácil, comprensiva, si se repiten referentes, si se repiten palabras, es decir, referentes son casi todos aquellos. Yo soy un referente como profe de lenguaje. Si ustedes tienen que decir a alguien que sepa de lenguaje, debería ser la profe Car. ¿Quién es una profesora diferencial? Un referente. Si hablamos de profe diferencial, el referente es la profe Maca, que nos está acompañando hoy día. Y así, chiquillo, pero en las lecturas muchas veces nosotros nombramos a Juanito, ya. Y Juanito, si lo nombráramos 5 veces a Juanito, se haría compleja la redacción, muy compleja. Y para ello utilizamos algunos mecanismos que voy a tratar de que lo entiendan y lo expliquemos y después lo apliquemos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Como su nombre lo indica, es una forma de referencia conjunta o simultánea. En un texto se produce correferencia cuando dos o más unidades de la cadena sintagmática hacen referencia a una misma cosa. A una misma cosa. Mire, fíjense acá en el ejemplo. Cuando mi tía iba al mercado, los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados. Caminábamos por calles bulliciosas, hostigados por borrachos y baratijeros. Ya, miren, aquí está la palabra tía. Aquí podría haberla repetido, pero no hubiera quedado bien. Entonces, el autor, el escritor, porque tiene un libro, el James, un autor literario, él utiliza un pronombre, que es ella, ¿ya? Ella, para no repetir la palabra tía. Y como dice, cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella. Y ahí nombra a la tía y se nombra a él, perdón. Y se nombra a él. Y ese nombrarse entre los dos, después en el verbo nosotros, nos dice, nosotros caminábamos, o mi tía y yo caminábamos. No lo dice así. Explícitamente el lenguaje castellano nos da esta herramienta en que podemos usar la palabra y nosotros podemos deducir a quién se refiere ese caminábamos. ¿A quién se refiere? El caminábamos significa a la tía ¿no sé, al narrador, al que cuenta aquí la historia, a la persona que está contando la historia. En esos dos lo une en una sola palabra para que la redacción se haga más simple, menos compleja. Por eso les digo que esta, si bien es una estrategia de comprensión lectora, reconocer los referentes y a quienes se refieren, también es una estrategia gramatical que se usa en la escritura, ¿ya? Que es cuando siempre uno dice, y uno tiene aquí incluso en el Word sinónimos.
muchas veces sinónimos también para cambiar las palabras y no repetirlas. ¿Para qué sirve la correferencia? Lo mismo. En relación con la coherencia, su función consiste en construir, sostener y desarrollar la integridad y la continuidad referencial del texto. Unidad temática. Coherencia. Aquí al tiro se lo explico. Y respecto de la cohesión, la coreferencia funciona reforzando la hilación sintagmática. La aparición subsecuente de las unidades correferentes refuerza su ligazón dentro de la cadena y fortalece, por lo tanto, a la cadena misma. Ya, en lenguaje más simple, jóvenes, que les puedo explicar, en cualquier texto, ya sea literario o no literario, tiene sine qua non, no puede faltarles la característica de coherencia y la característica de cohesión. ¿Qué significa la coherencia? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los perros, todo mi texto tiene que hablar de los perros. No puedo meter a los gatos, no puedo poner a las gatitas, a las canarios, no, porque quedaría incoherente. Y lo mismo acá, sirve para la coherencia, porque si estamos hablando de perro, podemos decir la mascota, podemos decir el can, podemos decir el, no sé, cachupín, no sé, como queramos, para no repetir la palabra y darle coherencia a todo el texto, sabiendo que todo el texto habla de una misma cosa. ¿Y cuál es la otra característica que no debe faltar en cualquier texto de todas las formas? Es la cohesión. Pero la cohesión se refiere a esta relación gramatical, que no hablemos como los indios. Hola, hola Juan, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? No, nosotros tenemos muchas hilaciones, tenemos muchas formas de relacionar las oraciones, tenemos puntuación, tenemos muchos elementos que nos hacen que un relato sea bien contado, sea bien dicho. Y también, para que haya cohesión, no se deben repetir las palabras. Esto principalmente, chiquillo, es para que no se repitan las palabras, ¿ya? No se repitan. Pero cuando nosotros leemos, tenemos que reconocer a qué referente se refiere, ¿ya? Tipos de correferencia. Uno es el uso de sinónimos. Ustedes saben que el sinónimo es lo que significa una cosa igual a la otra, ¿ya? Una palabra que signifique lo mismo, bonito, hermoso, ¿ya? Bonito, hermoso es un adjetivo que significa lo mismo, pero también en general lo que se pide para referencia son los sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, aquí les voy a explicar. Los tipos de correferencia consisten en el uso de sinónimos o cuasi sinónimos. Al igual que en el caso anterior, las unidades pueden ser oraciones completas, sintagmas o palabras. Es decir, un grupo de palabras significa sintagmas, casa de palo, ¿no es cierto? Ese es un sintagma. O una palabra sola, completa. El uso de sinónimos, al igual que el de hiponóminos e hipernómina, eso se lo voy a explicar a continuación. Se justifica estilísticamente para evitar las cacofonías, repetir, 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 y la repetición de palabras. Semánticamente permite entregar matices de sentido, chiquillo. Según estudios, mire, el ejemplo, según estudios realizados por investigadores norteamericanos, las capas de hielo, lo puse uno con rojo porque uno es el sustantivo de que se va a repetir y el otro lo puse con azul para saber que es el otro sustantivo que se va a repetir. Pero ahí, aquí tenemos un sintagma, las capas de hielo, ¿ya? Según un estudio realizado por investigadores norteamericanos, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se habrían fundido casi en su totalidad en el año 2100. Los científicos, miren, fíjense, acá usamos investigadores. Investigadores podrían ser físicos, podrían ser químicos, podrían ser astrónomos, todos ellos podrían ser investigadores, pero acá lo especifica mucho más con un sinónimo que es un hipernómino, que es los científicos. Utilizaron una combinación de datos paleoclimáticos, un modelo climático y un modelo de las capas de hielo. Aquí también usó un sinónimo y también con un sintagma.
usó la misma, las capas de hielo, para determinar 2 veces, pero como estaba tan alejado, no hubo otra forma. Para determinar el tamaño de la cubierta helada de Groenlandia durante el último periodo interglacial, hace 129.000 años. Entonces, chiquillos, una forma que tenemos para reemplazar las palabras es a través de sinónimos. A través de sinónimos. Sinónimo es la palabra que significa lo mismo. Y dentro de los sinónimos, nosotros tenemos los hiperónimos y los hiponómimos. Por ejemplo, sinónimos de silla, que da la misma familia semántica. Tenemos silla, asiento, butaca. Todo ello podrían referirse a silla, pero también podemos usar como un sinónimo un hipernómino, que la silla está dentro de los hiperónimos, que son los muebles, ¿ya? Son los muebles. Ahí tenemos cama, mesa, estante, closet, todo ello están dentro de muebles. Y la palabra mueble, si nosotros la utilizamos, podemos usar un sinónimo, un hiponómino, que es lo más chico. La silla es el hiponómino, que es silla, mesa, ¿no es cierto? Silla, mesa, un hipernómino. Es lo menor, yo puedo decir fruta, a ver, díganme un hiponómino, para ver si entienden, hiponómino de fruta. Un hipomónimo de fruta. ¿No se entiende, chiquillo? ¿Alguna duda? ¿Quién me puede dar un sinónimo? El Héctor Soto, profe, dice frutero. Frutero. Pero mira, Héctor, y todos. Hipernóminos es lo más amplio y general. Los hiponóminos es lo que está dentro de ese hipernómino. Por ejemplo, aquí el hipernómino es mueble, ¿ya? Y el hiponómino... Frutas. ¿Qué me dijiste? ¿Frutas? Frutas. Ya, yo le digo que de frutas, aquí tengo puestas frutas, aquí, ¿ya? Me digan un... ¿Vegetales? ¿Cómo? ¿Vegetal? Es que ahí nos vamos a otro hipernómino, pero yo estoy pidiendo un hiponómino, un hipo. Más chico. Manzana. Eso, ahí, Exacto. eso. ¿Quién me lo dijo? Krishna, fresa. Ah, ya, eso, así chiquillo. Pueden usar un hiponómino si yo digo fruta, manzana, pera, plátano, kiwi, naranja, mandarina, ¿ya? Esos son los hiponóminos. Y al revés, si yo digo, a ver, veamos otra cosa. Si yo le digo un sustantivo, digamos, digo cuaderno. Digo cuaderno y ustedes me tienen que dar un hiper al revés. Un hiper. Díganme un hipernóminos de cuaderno. ¿Dentro de qué otra palabra cae cuaderno que es más amplia? Un hiper. ¿Qué palabra podríamos usar para cuaderno? Que sea más ¿Libro? amplio. ¿Cómo? ¿Libro? Libro, ya, pero el cuaderno podría estar, ahí nos salimos un poquitito porque el libro siempre está completo y el cuaderno puede estar limpio, peladito, sin ninguna palabra. Uno más exacto. Mira, yo te digo, mira, voy a decir cuaderno, estuche, lápiz. Díganme el hipernómino. Por ahí, sí, pues, profe, Porque está yo- difícil. Ya, Cuaderno nomás. difícil, ya. Cuaderno, ya. Hoja. Sí, me di cuenta. ¿Ah? Hoja. Cuaderno. ¿Útiles?
Ahí sí, muy bien, Ah. muy bien. Es que sí, es que cuando nos vamos a encontrar con las palabras, nos vamos a encontrar con la palabra solita, ¿ya? Y en la palabra solita tenemos que pensar que la podemos reemplazar con un hiper, acuérdense chiquillos, acuérdense que lo que revisábamos el semestre pasado, hiper significa más amplio, ¿ya? Más grande, como hipermercado, el hiperlíder, ¿ya? Hiper. ¿Se acuerdan que veíamos los prefijos? Estos son prefijos griegos. Y hipo, hipoglicemia, que tiene baja la sangre del azúcar. Hipo significa menor, ¿ya? Y de esa forma uno puede sustituir para que las palabras no se repitan. Y la otra, hay más, pero aquí nosotros vamos a revisar dos, ¿no? ¿Ya? Hay muchas más. Son los pronombres personales. Y ustedes lo conocen. A ver, ¿cuáles son los pronombres, chiquillos? Dígame un pronombre. Ahí más o menos lo ven, pero ustedes los conocen. Pronombres personales. Ya, él. ¿Ya? Mire, la concordancia gramatical se manifiesta también en los pronombres personales, tanto tónicos con acento marcado en la enunciación, ahí se lo voy a mostrar, como átonos sin acento marcado, dice. Vi por la ventanilla, en un paso a nivel, una muchacha. Mira, aquí la tenemos subrayada, una muchacha. Fue una casualidad. Podía haber mirado tantas otras cosas y en cambio mi mirada cayó sobre ella. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Se fijan? Y nosotras, nosotros. Ese muchacha, para no repetirme, cayó sobre la muchacha. No repetir, usamos ese pronombre que es ella, pronombre personal que indica la tercera persona del femenino, ¿ya? Singular. Que no era hermosa ni tenía nada extraordinario. ¿Quién sabe qué había reparado en ella? Si yo les preguntara, como lo vamos a hacer en los ejercicios que vienen después, ¿a qué referente indica ella? Ustedes no deberían tener dificultad, que se refiere a muchacha. ¿A qué se refiere? Por eso, correferencia. Correferencia a muchacha. Y acá, miren, pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio vuelta. Aquí tenemos los pronombres personales tónicos, yo, tú, él, no, él que tiene tilde, el tú que tiene tilde, nosotros, vosotros, ellos, ella, y los átonos, que son el se, te, me, la, los, las, que se refieren también son pronombres personales, pero átonos, miren, en nuestra dirección se dio vuelta, ese se dio vuelta significa ¿quién se dio vuelta? ¿Quién se dio vuelta, chiquillo? La muchacha. La muchacha. Ese se, si a ustedes se lo preguntaran, tienen que decir a muchacha, te pueden decir, porque después aquí hay un hombre, mira, se dio vuelta para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo. Perdón, ¿quién le gritaba algo? ¿Quién le gritaba algo? ¿A qué se refiere ese le? El hombre a la muchacha. Exacto, muy bien. ¿Se fijan? Ahí es una técnica de comprensión lectora porque nosotros tenemos que ir entendiendo los referentes que usa el emisor para poder, porque a veces no tenemos idea cuando te lo nombro con otra persona y ahí se entorpece. Y ahí hay de verdad una mala estrategia de lectura. Usted puede poner los números, ¿no es cierto? Ir subrayando las palabras clave, pero si no, nos quedamos pillos con los referentes que hay dentro del texto, se vuelve difícil la comprensión. Y ahora vamos a trabajar en la guía. Quien la tenga, recuerden que yo ya se la subí anoche, ¿ya? Se la subí anoche y en cada tarea que está para ustedes es la tarea 8 para que la busquen. En cada tarea tenemos 2 guías, ¿ya? Ustedes me van a hacer esta o la que vamos a hacer el mañana, ¿ya? Ustedes eligen por si lo entienden bien, aunque cualquiera de las dos, chiquillos, porque a la tarde les subo la otra, porque las vamos resolviendo acá en clases. Entonces, quien pueda, no es tan complicado. El otro día se los mandé por WhatsApp.
¿no es cierto? Se los mandé por WhatsApp y ahí las resolvieron. Pero hagámoslas acá. Profe, y como datito, chiquillos, aquí lo estamos viendo como estrategia de comprensión lectora, pero para los que quieren estudiar en un nivel superior, ya sea técnico, profesional o un título universitario, esto los van a ocupar demasiado porque les van a pedir ensayos y los ensayos son con un tema específico. Exacto. Por eso le digo, para todo tipo de escritura, chiquillos, lo que hagan ustedes incluso por un WhatsApp, cuando uno escribe harto en un WhatsApp, lo mismo debería usar esta correferencia y a quien le, en todo la escritura, chiquillos, si nosotros yo les dijera ahora tráiganme el libro de lenguaje los que los tienen y buscáramos un texto cualquiera, yo le digo lo abren en la página 20 y empezáramos a leer, encontraríamos montones de correferencias, varias, y al momento de hacer también. Mira, hoy día no vamos a leer el cuadrito porque es lo mismo, porque ya sabemos que este es el objetivo. Realiza inferencias léxicas en una narración, que usted pueda identificar quiénes son los referentes. Inferencia léxica, correferencia es exactamente lo mismo, ¿ya? Para que no nos confundamos. Inferencia léxica y correferencia, que lo puse, como lo puse en el Power, es exactamente lo mismo. En los textos utilizan esta manera de escritura, y en las pruebas siempre los preguntan. Miren, aquí lo vamos a leer de nuevo, más o menos si lo explica de una manera distinta, que puede ser un poquito, no sé si más clara, de cómo lo vimos antes. ¿Sabes qué es una inferencia léxica? Recién más o menos lo estuvimos explicando, pero yo creo que me lo digan al final, ¿ya? La correferencia, que es el tema que revisamos hoy, es un fenómeno lingüístico que consiste en nombrar de diversas formas a un mismo elemento referente. Esto deberíamos marcarlo todito, porque así ustedes tienen ojito cuando los vean. Con el objetivo de evitar su repetición y dotar de mayor calidad al texto que estamos escribiendo, ¿ya? Mayor, eso, calidad, redacción, que se entienda bien, ¿ya? Entonces, un término puede ser reemplazado por otro gracias a los sinónimos o a los pronombres, o dicho de otro modo, debido a la sinonimia y a la pronominalización. Entonces, chiquillo, ¿con qué tipo de palabras, según dice aquí en el segundo párrafo, podemos reemplazar? Según lo que dice el segundo párrafo, ¿con qué tipo de palabras podemos reemplazar? Ustedes saben que las palabras morfológicamente se dividen, nosotros tenemos 9 tipos de palabras. Tenemos sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, adverbio, conjunción, interjección. Me faltó una, ¿cuál me faltó? Artículo. Artículo, ¿ya? Tenemos ese 9 tipos de palabras. Entonces, ¿qué tipo de palabras nos sirven para hacer la inferencia o la correferencia léxica? Según lo que dice aquí, en el segundo párrafo. Lean, pues, chiquillos, ¿qué palabras, o díganme qué palabras son importantes? Porque ahí está. ¿Qué palabras son nucleares en este segundo párrafo? Natalie, ¿qué palabras subrayarías? ¿Estás ahí, Natalie? O Héctor, que son los únicos que veo. Héctor, ¿estás ahí? Profe, dígame. Ah, ¿qué palabras subrayarías aquí en este segundo párrafo? Sinónimos y pronombres. Muy bien, a ver. Sinónimos y pronombres. Y pronombres. Con ese tipo de palabras
nosotros podemos reemplazar cuando nos encontremos, ay, ¿qué hago? Hoy se repite mucho esta. Y el computador y el internet te da muchas opciones. O si no, solamente con pronombre. Y esto recibe el nombre de sinonimia y la pronominalización, como una palabra larguita. Ya, muchas veces cuando lees un texto se dificulta su comprensión debido a que no logras descubrir el referente de una oración, lo que le explicaba yo anteriormente. Es decir, de quién, de qué o de quién se habla, con la utilización de un determinado pronombre. El ejercicio mental que ejecutas para realizar esta deducción es lo que llamamos inferencia léxica o correferencia. Esto uno lo hace mentalmente, pero nosotros lo trabajamos aquí en estas guías donde vemos el paso a paso para que después de ahí ustedes lo internalicen y puedan usarlo siempre. ¿Ya? Un ejemplo de inferencia léxica, mire, escuche. La guardiana de la llave tenía un gran secreto, el lugar donde guardaba este bello e importante adminículo. Con ella se podían abrir todas las puertas a las dimensiones paralelas del universo, vivir aventuras y hasta conocer a tu otro yo. Ella conocía el secreto, tenía la llave y había convivido con su guardiana exterior. Ese ella, ¿a quién se refiere? ¿A la guardiana o a la llave? Con la llave. Muy bien, a la llave, a la llave. Ahí está, mira, no lo puse para que ustedes lo vean, pero ahí lo podemos poner para que ustedes sepan que ese era el referente. Alguien podría malinterpretar y podría indicarlo con otro, como dice ella, y la guardiana es una persona, nosotros le pondríamos, lo podría deducir así, guardiana es una mujer, ¿no es cierto? Una mujer, entonces ella se refiere a mujer. Pero no, la que tenía un gran secreto, ¿no es cierto?, era la llave, y por eso hay que leerse todo lo que viene después. Ahí es exacto, acá, miren, fijémonos en esto, chiquillos. Aquí tienen que estar bien atentos para que podamos ir poniendo los referentes en este cuadrito, ¿ya? Vamos a ir viendo los referentes en este cuadro, muy atentos, chiquillos, para que no lo hagamos de la mejor manera. Y si nos equivocamos, no importa, lo hacemos de nuevo. Ya. Oliver sentía que no tenía propósito, no sentía el famoso llamado de la vocación, como sus otros amigos. Ellos la tenían clara, pensaba mientras caminaba. ¿A quién se refiere ellos? Amigos, compañeros. Exacto, ahí, a los amigos, lo dice ahí mismo, a los amigos. Entonces usted anota, si tienen la guía ahí, chiquillos, la descarga y van poniendo, amigos. Luego, dice, de pronto vio una situación estremecedora que cambió su vida. En una esquina, un choque, gente que corría, otros discutían sobre seguros y destrozos del auto, otros lloraban. Una niña muy pequeña, encerrada en uno de sus vehículos, su madre desesperada no la podía sacar. Ella golpeaba el vidrio desde dentro y gritaba, mamá. ¿Quién es ella? La niña. La niña. ¿Cuál es el referente de la niña? Me equivoqué aquí. Vamos. La, después, mira. Hasta que llegaron los bomberos, en un segundo extrajeron sus herramientas y la extrajeron de su carruaje. Ese la, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese la, el 3? ¿A la niña? No, mira, fíjate acá. Mira, leamos de nuevo. Hasta que llegaron los bomberos, en un segundo extrajeron sus herramientas y la extrajeron de su carruaje. ¿A qué se refiere ese la? Más fácil si lo pregunto. ¿Qué extrajeron del carruaje? ¿O del carro? Y la extrajeron. ¿Renato? ¿Estás ahí, Renato? Sí.
Sí, ese la, ¿a qué se referirá? En un segundo extrajeron sus herramientas y la extrajeron de su carruaje como si fuera tan fácil. Sacaron, la rescataron, la Sí, salvaron, no sé. pero el referente la mayoría de las veces es un sustantivo. ¿A qué sustantivo me estoy refiriendo con este la? A veces cansamos de que antes que se apague esto, chiquillos. En un segundo, díganme, ¿ya? No, es una palabra de la que está aquí. Es una palabra de la que está antes de la. ¿A qué palabra se refiere? Herramientas. Muy bien. Herramientas. Herramientas. Tienen que